Hola comunidad crocheteras, bienvenidas una vez más a Manos Mágicas. Hoy vamos a tejer juntos este pequeño proyecto. La verdad es súper fácil, súper rápido y además de todo funcional. Esta versión mide 10 centímetros, está hecha en hilaza, pero si ustedes la ocupan en chenil puede alcanzar hasta 14 centímetros. El tamaño va a depender totalmente de los materiales de tu elección. Yo la voy a convertir en un alfiletero. Es por eso que el cuerpo lo hice gris, porque seamos honestas, los colores claros se ensucian mucho en las áreas de costura. Vamos a revisar qué materiales vamos a necesitar. En mi caso ocupé hilaza gris para todo el cuerpo, un rosa para el caparazón, tres diferentes tonos rosados para los corazoncitos, ojos de seguridad de 10 milímetros, hilaza negra para detallar los ojos y blanca, relleno, aguja, tijeras y ensartador. Antes de irnos al paso a paso, te pido un favor enorme, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale me gusta a este video. Hacer esto me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Entonces muchas gracias por apoyar este proyecto y bueno, sin más preámbulo, vámonos al paso a paso. Y bueno, vamos a comenzar tejiendo lo que es la cabecita de nuestra tortuguita. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a meter 6 puntos bajos dentro. Va nuestro primer punto y bueno, voy a marcar el inicio para no perderme. Dos, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, vamos a meter 2 puntos bajos en cada punto. Aquí ya estoy metiendo el primero y en este mismo meto otro punto bajo. Voy a repetir este patrón de meter 2 puntos bajos en cada punto. Al finalizar esta vuelta 2 vamos a tener 12 puntos bajos. Ya estoy terminando la vuelta número 2, vamos con la vuelta número 3. Vamos a hacer un punto bajo, marcamos nuestro inicio de vuelta y va a ir seguido de un aumento, es decir, nuevamente metemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a repetir este patrón de un punto bajo, un aumento, toda nuestra vuelta número 3 y terminándola vamos a tener 18 puntos bajos. Ya estamos terminando nuestra vuelta número 3. Antes de continuar, ya se me está abriendo lo que es mi anillo mágico, entonces volteo, tiro de la hebrita y voy a hacer un nudito pegado a mi tejido para que ya no se vaya a abrir. Vuelta número 4, vamos a hacer un punto bajo y luego hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y va a ir seguido de un aumento. Vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos, un aumento 4 veces más. Cuando terminemos vamos a llegar aquí y vamos a tener un punto. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Esta vuelta 4 nos va a quedar de 24 puntos bajos. Vamos a pasar ahora a lo que es nuestra vuelta número 5. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Vamos a repetir este patrón, 3 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta número 5 y terminándola vamos a tener 30 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 6, vamos a hacer 2 puntos bajos. Va a ir seguido de un aumento. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos, un aumento 4 veces más.
Y cuando terminemos vamos a tener aquí 2 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Esta vuelta 6 nos va a quedar de 36 puntos bajos. Ya estamos terminando la vuelta número 6. Ahora de la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir, estas vueltas nos van a quedar de 36 puntos bajos. Estamos terminando ya nuestra vuelta número 12. Vamos con la vuelta número 13. Para esta vuelta número 13 vamos a hacer 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una disminución. Para las disminuciones, recuerden, tomamos las 2 hebras delanteras de mis siguientes 2 puntos y voy a cerrar como si fuera un punto bajo. Repetimos este patrón, 4 puntos bajos, una disminución. Terminando esta vuelta 13 vamos a tener 30 puntos bajos. Vamos a seguir con nuestra vuelta número 14 y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y hacemos una disminución. Vamos a repetir este patrón, 3 puntos bajos, una disminución. Terminando esta vuelta 14 vamos a tener 24 puntos bajos. Vamos a pasar ahora con nuestra vuelta número 15. Vamos a hacer un punto, dos puntos y una disminución. Vamos a repetir este patrón, 2 puntos bajos, una disminución. Terminando esta vuelta 15 vamos a tener 18 puntos bajos. Y bueno, ha llegado el momento de poner los ojitos. Entonces, ¿cómo los estamos fijando? Estamos en mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la vuelta 10 y 11 estoy poniéndolos y los estoy dejando separados. Voy a voltearlo porque para mí es más fácil voltearlo y enseñarles. Siento que de este lado se puede contar mejor. Entonces pusimos el ojito y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 metí otra vez mi otro ojito para que lleven esa separación. Estoy dejando la hebra donde empezamos en la parte de atrás porque a veces se ve un desnivel, entonces para que la parte de enfrente de la cabecita se siga viendo muy bien. Vamos a continuar. Esta vuelta número 16 vamos a hacer dos, hacemos una disminución y vamos a repetir este patrón. Terminándola vamos a tener 12 puntos bajos. Ya estamos terminando nuestra vuelta número 16. Vamos a empezar a rellenar. Y bueno, ya que tenemos relleno, vamos a hacer ahora de la vuelta número 17 a la 23, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y ya no vamos a meter relleno, el relleno solo se va a quedar de momento en la cabecita. Y bueno, ya que esté lista, vamos a hacer un nudito en nuestra hebra. Justo entre mi vuelta 17 y 18 voy a entrar. Voy a hacer unas puntaditas buscando que todo el relleno quede antes, ya que quiero que la parte del cuello quede plana. Listo. Así se tiene que ir viendo. Voy a hacer un nudito y voy a meter por algún punto mi hebra. Hago un nudito al ras, cortamos y lo vamos a empujar. Listo. Ahora con que me quedó aquí voy a hacer lo mismo y así está quedando nuestra cabecita. Comenzar con el caparazón de la tortuguita y para no hacerles repetitivo el video, las 3 primeras vueltas son igual que las vueltas que hicimos para la cabecita.
Es decir, empezamos con un anillo mágico y 6 puntos bajos, la segunda 6 aumentos, en la tercera un punto bajo, un aumento y ya llevamos 18 puntos. Para la cuarta vamos a hacer un punto bajo en cada punto y volvemos. Vamos con la vuelta número 5. Vamos a empezar con un punto bajo. Va a ir seguido de un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Y luego un aumento. Vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos, un aumento 4 veces más. Cuando terminemos vamos a llegar aquí, vamos a tener este punto, ahí haremos un punto bajo y terminaremos esta vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta 6. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Y vamos a hacer un aumento. Este patrón de 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos toda la vuelta. Cuando la terminemos vamos a tener 30 puntos bajos. Vamos con la vuelta 7, haremos un punto bajo en cada punto. Esta vuelta va a quedarnos de 30 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 8. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos, un aumento 4 veces más. Cuando terminemos vamos a llegar aquí, un punto bajo en cada uno de estos 2 puntos. Vamos con la vuelta 9. Para la vuelta número 9 vamos a hacer 5 puntos bajos. Y va a ir seguida de un aumento, es decir, metemos 2 puntos en el mismo punto. Este patrón lo vamos a repetir toda la vuelta. Cuando la terminemos vamos a tener 42 puntos bajos. Vuelta 10 y vuelta 11 que ya las hice, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir, estas vueltas nos van a quedar también de 42 puntos bajos. Vamos ahora a la vuelta número 12 y vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Vamos a repetir 4 veces más este patrón de 6 puntos bajos, un aumento. Cuando lo terminemos nos van a quedar estos 3 puntos libres. Vamos a meter un punto bajo en cada punto. Esta vuelta nos va a quedar de 48 puntos bajos. Ya hemos terminado nuestra vuelta 12. Ahora de la vuelta 13 a la vuelta 15 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a cerrar en el siguiente punto con un puntito deslizado. Vamos a cortar, no vamos a dejar mucha hebra porque la hebra para unir la vamos a dejar en la base. Y bueno, ahora vamos a la base, que sería la tapita. Ahorita se ve así como muy picudito, pero cuando lo rellenemos va a tomar la forma del caparazón. Vamos a continuar con las patitas. Estas las voy a hacer también en color gris o del color que ustedes hayan hecho su cabecita, sería de ese mismo color. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a meter 6 puntos bajos.
Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, metemos 2 puntos en cada punto y terminándola vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces vamos a terminar la vuelta. Para la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir, estas vueltas nos van a quedar de 12 puntos bajos. Estamos terminando la vuelta 4, vamos con la vuelta 5, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer una disminución. Ya saben, para las disminuciones tomamos los 2 puntos delanteros de mis siguientes 2 puntos y cerramos como si fuera punto bajo. Esto lo voy a repetir una vez más. Vamos con la vuelta 6, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y hacemos una disminución. Vamos a repetir y esta vuelta nos va a quedar de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Y lo repetimos. 1, 2 y una disminución. Y nos quedan 6 puntos bajos. Vamos a doblar nuestra patita y vamos a unir con puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos una cadenita y vamos a dejar un poco de hilaza para poder unirla luego al cuerpo. Y así vamos a hacer 3 patitas más. Y bueno, para no ser repetitiva con el patrón que vamos a hacer para la tapita, les voy a dejar aquí los puntos a seguir. La primera vuelta, ya saben, va a ser un anillo mágico 6 puntos bajos y así vamos a ir incrementando. Vamos a conseguir un plastiquito, yo ocupé una mica. Yo les recomiendo un plástico porque así si se lava no se maltrata, pero si no podemos ocupar también un cartoncito. Vamos a pegarlo de esta forma, pero vamos a cuidar que nos quede un poco más pequeño que nuestro tejido, porque no nos debe de estorbar para ahorita que unamos. Y bueno, antes de pegarlo, si les quedó esta hebra de este lado, yo lo que hago es la paso del otro lado para que no vaya a quedar chueca mi tapita pegada. La saco del otro lado y ahora sí, listo. Y bueno, ha llegado el momento de que empecemos a unir nuestra tapita con el caparazón. Vamos a ir uniendo punto con punto. Entonces lo primero que voy a hacer es atravesar mis 2 puntos grises como si fuéramos a hacer nuestro punto bajo, y después voy a, en cualquier parte de mi caparazón, voy a tomar, solamente voy a pasar por la hebra de abajo. Normalmente lo que haríamos sería pasar por estas 2, pero solo vamos a pasar por una de ellas y vamos a trabajar como si fueran puntos bajos. Nuevamente paso por mis 2 hebras grises, empiezo solamente la primera hebra de mi caparazón, saco la hebra y cierro como si fuera un punto bajo, y así vamos a irlo haciendo. Lo hago solo por la hebra delantera para que me quede este acabado. Cuando ya casi estemos por cerrar,
lo que vamos a hacer es vamos a empezar a rellenar. Vamos a empezar a rellenar nuestro caparazón y ustedes van a ver cómo pasa de estar picudito a estar redondito el caparazón. Y bueno, ya que esté bien rellenito, ven que ya agarró una mejor forma, vamos a terminar de cerrar. Y bueno, ya que hayamos acabado de unir, voy a insertar mi aguja para rematar. Y voy a atravesar para esconder la hebra. Vuelvo a atravesar, saco por algún punto cercano, hacemos un nudito, cortamos y escondemos. Y así está quedando nuestro caparazón. Vamos a empezar a hacer el montaje de nuestra tortuguita. Miren, si ustedes ven, aquí toda esta parte me quedó muy parejita. Sin embargo, aquí se ve que fue en donde empecé la unión. No es muy visible, pero pues voy a aprovechar que esta parte podemos taparla y que se vea mejor mi trabajo. A partir de ahí voy a poner la cabecita. Voy a ensartar unos alfileres para fijarla. Entonces voy a hacer unas puntaditas aquí. En esta parte también. Y como no quiero que mi cabecita quede como viendo hacia abajo, sino quiero que quede levantadita, también voy a hacer una puntada en esta parte de atrás para hacer que la cabecita se vea así. Y bueno, lo siguiente que viene es que cosamos las patitas. Entonces pues tenemos que fijarnos que queden lo más simétricas posibles para guiarnos. Yo lo que estoy haciendo es que una vez que termina mi cuellito estoy contando 1, 2, 3, 4 y a partir del quinto punto estoy poniendo la primera patita. Y para este lado mismo tema, 1, 2, 3, 4 y en el quinto ya estoy uniendo mi patita. Para las patitas de atrás vamos a dejar 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo ya lo empiezo a poner y de este lado haríamos lo mismo. Vamos a unir con unas puntaditas sobre nuestra tela gris. Y bueno, ya hemos cosido todas nuestras patitas y también vamos a aprender a hacer estos corazoncitos. En total vamos a necesitar 5 corazoncitos para la parte de abajo. Estoy empezando colocando en la parte del centro. En la fila 3 y 4 voy a colocar mi corazón en la parte del medio y a partir de ahí trato de poner uno a la altura de las patitas, tratando de dejar el mismo espacio. Ese es para la hilera de abajo. Para la hilera de arriba voy a subir 1, 2, 3 puntos y en medio de los corazones de abajo voy a ir poniendo uno. Yo ocupé 3 colores en tonalidades rosadas. Lo que hice fue irlos intercalando. Yo no tengo hilazas más delgadas y si lo hago con mi hilaza normal, que es apta como para un gancho del 2,5 o 3, mi corazón me va a quedar muy ancho. Lo que voy a hacer es que estas hilazas están formadas de 4 hilos. Voy a separar 2 para trabajar con una hebra más delgada. Y bueno, como el estambre con el que voy a trabajar es un poquito más delgado, también estoy agarrando un gancho más chico del 1.6, puede ser 1.5, lo único que sí es máximo del 2 para que el corazón no nos quede muy tosco. Vamos a hacer un anillo mágico y ahora vamos a hacer
2 cadenitas, 1 y 2. Vamos a hacer un punto alto, es decir, ponemos hebra en nuestro gancho, vamos a atravesar y sacamos hebra, y tengo aquí 3 hebras, voy a sacar 2, saco 2, me quedan 2 y las saco en un solo movimiento. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos, paso hebra, jalo, tengo 3 hebras y las saco en un solo movimiento y repito otra vez. Ahora hago un punto alto nuevamente, tomo hebra, saco primero 2 hebras, luego las otras 2, hago 2 medios puntos altos otra vez, va el primero, el segundo, un punto alto, dos cadenitas y cierro con un punto deslizado. Hago una cadenita y tiro y vamos a jalar. Y así es como está quedando nuestro corazoncito. Entonces lo voy a ubicar y aquí lo estaré bordando. Vamos y volvemos. Vamos a comenzar a darle expresión a nuestros ojitos y voy a entrar por la parte de atrás y voy a dejar un nudito en el extremo. Estoy trabajando con la hilaza con la que hice el cuerpo de mi tortuguita. Entonces voy a entrar por la parte de atrás, dejo un nudito en el extremo, vamos a salir en la parte de abajo de mi ojito lo más pegada que pueda a mi ojito de seguridad. Voy a irme a este extremo y atravieso hasta acá, a la misma altura, buscando que sea lo más simétrico posible. Y repito. Ahora voy a volver a salir por donde entré, por el mismo punto. De esta forma voy a poder ir jalando de ambas tiras hasta que queden hundidos como yo los quiera. Ahí yo ya los voy a dejar. Voy a hacer un nudito. Otro nudito. Ya no necesito mis hebras tan largas, entonces las corto y por este mismo huequito voy a esconder las hebras. Con hilaza blanca y un nudito al final de nuestra hebra, vamos a entrar nuevamente por la parte de atrás y voy a salir aquí en esta parte de mi ojito. Yo estoy tratando de salir casi en este extremo, no en la parte del medio. Me gusta más cómo se ve la luz de los ojos. Ahorita ustedes lo van a poder comparar. Por ejemplo, esta sí lo hice a partir de la mitad, pero si ustedes lo hacen un poquito más de este lado, siento que se ve la expresión más tierna. Pero esto es completamente opcional. Y como tengo que más o menos cubrir la mitad del ojo, me voy a ir hasta este extremo. Y ya saben, vamos a buscar siempre la simetría. Entonces salgo en el lado opuesto, tratando de salir a la misma altura. También salgo a esta altura en la parte de abajo y salgo por atrás, en cualquier otro punto de atrás. Y así van a ir quedando mis ojitos. Hago un nudito, otro más. Vamos a esconder las hebras.
Y ahora voy a agarrar hilaza negra para la parte de las pestañitas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy yéndome aquí al extremo, un punto antes de que termine mi ojo, pero subiendo un punto. Es decir, aquí termina mi ojo, subo un punto y me recorro uno. Después me salto un punto y en esa misma vuelta voy a poner mi otro alfiler y bajo uno y me recorro uno. A mí me es más fácil trabajar con los alfileres buscando que quede muy simétrico el diseño. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja con... Nuevamente vamos a entrar por la parte de algún punto de al lado. No voy a salir aquí, voy a salir pegado a mi hilo blanco. Y ahora sí que ya estoy pegada aquí, voy a irme al primer punto. Y voy a volver a salir de este lado, pegada al ojito. Y voy a volver a subir a donde tengo puesto mi alfiler y me voy a ir al alfiler de al lado. Y ahora aquí bajo. Y voy a irme al otro extremo pegada a mi ojito. De esta forma subo a donde está mi alfiler y voy a bajar aquí pegada al ojo. Subo nuevamente a donde está mi alfiler, bajo a donde está el otro alfiler ahora, voy a quitar ya los alfileres que no necesito. Y bueno, vuelvo a bajar aquí a la altura del ojito. Con este mismo hilo voy a atravesar de este lado. Estoy aquí y voy a bajar uno, es decir, voy a tratar de irme a la mitad del ojito en de esta forma. Voy a de una vez a dejarlo marcado en ambos lados. Entonces aquí termino mi pestañita. Voy a buscar salir del otro lado en donde puse mi alfiler. Y voy ahora a atravesar por abajo. Me voy a meter por abajo de mis pestañitas. Voy a entrar aquí y del otro lado hago lo mismo. Paso por atrás de la hebra negra. Y entro por aquí, por donde está mi alfiler. Y salgo por la parte de atrás. Y ya de este lado ya hago el nudito y vamos a esconder como lo hemos venido haciendo. Y bueno, ahora vamos a hacerle su boquita. Para eso voy a entrar aquí y lo que voy a buscar es poner un alfiler en medio de mis ojitos para que me ayude. Y aquí voy a bajar tratando de armar un triangulito que quede simétrico. Voy a salir entre estos dos alfileres. Y voy a volver a salir por donde entré, lo más pegadita que pueda a donde entré. Va a ser una boquita chiquita y lo que voy a hacer es voy a pasar, voy a buscar sacar un poquito mi laza rosa para que pueda atravesar por atrás y dar varias vueltitas.
Ya di una. Dos. Y voy a dar una última. Tres. Y jalo ambas. Entro por acá y salgo por atrás. Y así va a quedar nuestra boquita. Nuevamente escondemos esta hebra y esta. Por último he hecho un moñito con los mismos colores que ocupamos para el caparazón y luego el rosa clarito para los corazoncitos, y lo voy a pegar de esta forma. Y con esto vamos a estar terminando ya nuestra tortuguita. Y bueno, espero que te haya gustado este proyecto. Déjame saber en los comentarios de qué color hiciste tu tortuguita.